Buenas tardes. Vamos a comenzar en el día de hoy una serie de actos institucionales como consecuencia de la celebración del 40 aniversario del Tribunal Constitucional. Y hemos querido comenzar esta serie de actos rindiendo un homenaje en estos 40 años de vigencia del texto de la Constitución y de aplicación e interpretación por el Tribunal Constitucional a los presidentes, vicepresidentes, magistrados y magistradas eméritas del Tribunal Constitucional. Hoy para mí constituye un motivo de satisfacción poder presentar la obra de don Jorge Rodríguez Zapata sobre los fundamentos de lo contencioso administrativo y tener también a mi izquierda a don Rafael Gómez Ferrer, magistrado emérito del primer tribunal desde 1980 a 1986. Hace escasas fechas hemos rehabilitado la parte que se refiere a los retratos de los magistrados que desarrollaron su función en este tribunal, la galería de retratos. Hace 15 días pude comprobar que de los 51 magistrados cuyas fotografías, magistrados y magistradas, cuyas fotografías están inmersas en esa galería, desgraciadamente 26 ya no nos acompañan. Y yo quisiera comenzar este conjunto de actos rindiendo un homenaje muy sincero a todos los presidentes, vicepresidentes y magistrados eméritos que a lo largo de estos 40 años han realizado una labor esencial en la interpretación auténtica de la Constitución, en el desarrollo de los principios y valores constitucionales y en el ejercicio de la supremacía constitucional. Voy a referirme, en primer lugar, en esta presentación del libro, a una breve bibliografía o biografía de don Jorge Rodríguez Zapata. Me voy a referir también a la importancia de la jurisdicción contenciosa administrativa en nuestro Estado de Derecho y, cómo no, una reflexión final sobre la incidencia de la jurisprudencia constitucional en un conjunto de reformas legislativas que se han ido produciendo sucesivamente en el orden contencioso administrativo. Don Jorge Rodríguez Zapata, como todos saben, ha desempeñado importantes funciones en nuestro Estado de Derecho. En la actualidad es letrado mayor del Consejo de Estado, fue letrado de este Tribunal Constitucional desde 1983 a 1985. En el año 1991 fue designado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia. Fue destinado a la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En el año 2001 accede a la situación de magistrado constitucional y permanece en dicha situación hasta el año 2010. Por consiguiente, sumado el periodo en que fue letrado y sumado también el periodo de magistrado constitucional, es un jurista que ha aportado su trabajo, su dedicación y su esfuerzo a este tribunal. Desde el año 2010 se reincorpora al Tribunal Supremo, primero a la sección quinta de urbanismo, y después, cuando yo soy en el año 2012 propuesto por el Congreso de los Diputados, me sucede en la presidencia de la entonces sección séptima de la Sala Tercera, que como consecuencia de la reestructuración de secciones pasó a ser la sección cuarta. Por consiguiente, desempeña actualmente la sección cuarta, la presidencia de la sección cuarta de la Sala Tercera. Jorge Rodríguez Zapata ha sido también un jurista muy importante en el desarrollo de nuestro sistema constitucional, ha sido y es profesor universitario y reúne, por consiguiente, las condiciones esenciales para desarrollar la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico en su plenitud. Para mí es un honor poder realizar hoy la presentación de su libro sobre los fundamentos de lo contencioso administrativo. Hablar de la jurisdicción contenciosa administrativa
sobre todo desde sus comienzos, a partir de 1845, nos lleva fundamentalmente a valorar el alcance del control jurisdiccional de la actuación administrativa. Fueron aquellas leyes de 1845, fue en definitiva la elaboración de sucesivos reglamentos de ordenación de los distintos departamentos ministeriales en el siglo XIX, fue la Ley de Santa María de Paredes en el periodo 1888-1894, cuando se inicia el tratamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa retenida y delegada. A partir del año 1950, y me van a permitir que lo haga de una manera rápida para no desarrollar con mayor amplitud esta perspectiva, ya se va produciendo, tras las reformas legales, la primera elaboración de los llamados tribunales provinciales de lo contencioso administrativo, que eran desempeñados por juristas de reconocida competencia sin insertarse dentro de lo que es la organización jurisdiccional. Y fue la ley de 27 de diciembre de 1956, obra de Jesús González Pérez y Manuel Balbé, la que jurisdiccionaliza el orden contencioso administrativo como un tronco dentro de la jurisdicción ordinaria. La ley del año 1956 perfeccionó el sistema de control de la administración pública y otorgó a los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa el último ámbito de control de la actividad de la administración. Hace escasas fechas, concretamente hace 15 días, tuve la satisfacción de poder asistir en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación a un homenaje que se le rindió a don Jesús González Pérez. Jesús González Pérez supo introducir en el ámbito del derecho administrativo el institucionalismo jurídico que había defendido el procesalista eminente, el profesor Jaime Guasch, y lo proyectó sobre la idea del acto administrativo y del control de la legalidad administrativa. La Ley de la Jurisdicción de 1956 supuso la configuración de un concepto de ordenamiento jurídico que definía la exposición de motivos al decir que el ordenamiento jurídico no se circunscribe a la ley, se extiende al derecho escrito, se extiende a la normatividad inmanente en la propia naturaleza de las instituciones. Por consiguiente, debemos a esa ley el inicio del control de la legalidad de la actuación administrativa. Después fueron los profesores Sebastián y Lorenzo Martín Retortillo, a partir de las traducciones que realizan en el año 1964 de la obra de Santi Romano, los que van perfeccionando esa idea del ordenamiento jurídico. La Constitución española de 1978 fue consciente de la relevancia e importancia de esta jurisdicción. Es el único supuesto en el que se constitucionaliza expresamente la jurisdicción con su propio nombre en el texto de la Constitución. Y el constituyente quiso delimitar el concepto de jurisdicción contenciosa administrativa en dos ámbitos fundamentales: el control de la legalidad de la actuación administrativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria. Con estos mimbres, teniendo en cuenta que el artículo 9.1 de la Constitución española sujeta a los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la importancia del artículo 24 de nuestro sistema constitucional sobre la tutela judicial efectiva y teniendo en cuenta los principios que ordena el artículo 103 al hablar de la administración pública que sirve con objetividad a los intereses generales, se desarrolló después un importante ámbito en la aplicación del contencioso administrativo. Pero inmediatamente después de la aprobación del texto constitucional, la Ley Orgánica 279, la de nuestro Tribunal Constitucional, va a introducir en su artículo 43 la delimitación del concepto de acto administrativo, las vías de hecho, los actos expresos, los actos presuntos, los actos que son objeto de control por parte de la Administración en vía previa, por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa en vía posterior y finalmente en recurso de amparo ante nuestro Tribunal Constitucional. Cuando ya el
legislador en la Ley Orgánica 2/79 introduce la expresión vía de hecho, va después la Ley 2998 a introducirse en el control de la inactividad material de la Administración. Por consiguiente, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional también fue pionera en ese momento histórico en el desarrollo de nuestro texto constitucional. La Ley 2998, la vigente Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, proyectó el alcance del control jurisdiccional en dos grandes perspectivas. Primero, la acomodación de la ordenación de la Administración a nuestro Estado de Derecho, partiendo de que la Ley de 1956 desarrollaba un esquema de administración centralizada, un Estado unitario, una fórmula no descentralizada de ordenación. La Ley de 1998 lo que hizo fundamentalmente es delimitar muy claramente la administración central, la administración de las comunidades autónomas, la administración local, la administración corporativa, los entes públicos, las fundaciones, etcétera, dando lugar, por consiguiente, a un florecimiento de la personificación de la administración pública en sus distintas perspectivas. Pero además la Ley de la Jurisdicción supo adecuar a esa diversidad administrativa en la estructura interna de nuestra Administración la composición de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Dio respuesta en el año 1998 a una de las polémicas que se inician a partir del año 1990 sobre si el control de la Administración pública en la primera instancia ha de realizarse por un órgano unipersonal, por un juzgado, o si se tiene que realizar por una sección, es decir, por un órgano colegiado. Asistí en el año 1997 a unas importantes jornadas en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en las que este tema constituyó el objeto central de aquel importante seminario. Después de esa ley de 1998 se han producido sucesivas reformas. Antes ya la ley 1092 había introducido el recurso de casación en el ámbito contencioso administrativo. En el año 2003 se producen modificaciones sustanciales en materia competencial. En el año 2009 se modifica la legislación procesal en materia de agilización de los trámites procesales. Y sobre todo, a partir de la ley del año 2015, se introduce un nuevo recurso de casación en el ámbito contencioso administrativo. Lo que en definitiva en el año 1992 supuso al amparo y desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Civil unos motivos de casación tasados en 5 apartados que pasaron a ser 4 apartados en el año 1998 y que se traducían en el control respecto de los actos de la Administración proyectados en las cuestiones de personal, cuantías económicas, garantías procesales e infracción del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, a instancia de los propios magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se configura un nuevo recurso de casación. Primero, porque suprime los 3 recursos tradicionales de casación ordinaria, casación para unificación de doctrina, casación en interés de ley. Segundo, porque crea el interés objetivo casacional como elemento fundamental del recurso. Y aquí me tengo que referir nuevamente a la Ley Orgánica de nuestro Tribunal Constitucional. La importante reforma de 24 de mayo del año 2007 en la Ley Orgánica de nuestro Tribunal introduce la expresión trascendencia constitucional del recurso. Por consiguiente, suprime la expresión contenido constitucional del recurso. Pero a diferencia de nuestro Tribunal, en la sentencia 155/2009 se explicitan los motivos por los cuales el recurso tiene trascendencia y puede ser objeto de admisión. En el caso de la casación contenciosa administrativa, dentro del plano de estricta legalidad, se introduce el concepto de interés objetivo casacional y es el propio legislador el que explicita los motivos, modificando sustancialmente el recurso de casación, eliminando de su tratamiento las cuestiones de personal, eliminando las cuestiones de cuantía e introduciendo la posibilidad de que con una doctrina jurisprudencial que sucesivamente se va consolidando, la sección primera de la Sala Tercera atempera el conocimiento de los recursos que se plantean a este ámbito esencial.
Solo me queda en esta breve reflexión y con ánimo de no usurpar más tiempo en la presentación de este importante trabajo, recordar la importancia y trascendencia de la jurisprudencia constitucional en transformaciones sucesivas del ámbito contencioso administrativo. En el año 1981, cuando se inicia, después de la sentencia 481, de la que fue ponente don Rafael Gómez Ferrer, en la sentencia 8/81 por primera vez se introduce la necesidad de traer al proceso contencioso administrativo a quienes están identificados en el expediente administrativo. Eso provoca la reforma de los artículos 60, 61, 64 de la ley jurisdiccional. En el año 1985, una sentencia de la que fue ponente el magistrado Eugenio Díez Eymil en esta casa puso de manifiesto la evitación de pronunciamientos de forma por parte de los tribunales contenciosos en sentencia, puesto que si la cuestión quedaba imprejuzgada, debía remitirse al órgano jurisdiccional competente en virtud de auto, lo cual supuso también la modificación del artículo 82 de la ley jurisdiccional. En ámbitos como la legitimación en el proceso contencioso administrativo, se parte de una superación de la legitimación por impugnación directa a la introducción del concepto de interés legítimo, tomado propiamente del texto constitucional cuando alude a la tutela judicial efectiva en defensa de los derechos e intereses legítimos. Por consiguiente, el orden contencioso administrativo siempre ha ido modificándose a lo largo de su desarrollo histórico por la importante incidencia de la jurisprudencia constitucional. No quiero recargar más este contenido, pero sí subrayar cómo más recientemente nuestro Tribunal Constitucional sigue realizando esa importante labor de aplicación e interpretación auténtica de nuestro texto constitucional. La sentencia 58/2016 de nuestro Tribunal Constitucional ha supuesto la modificación esencial y declaración de inconstitucionalidad del artículo 102 en relación con los decretos de los secretarios judiciales, permitiendo que accedan a la jurisdicción las resoluciones de los jueces. Ha hecho importantes pronunciamientos sobre el cumplimiento de las garantías procesales y la motivación de las resoluciones judiciales en la sentencia 112/2019. Ha desarrollado conceptos amplios en la sentencia 121/2019, condensando toda la jurisprudencia interpretativa en relación con esta materia. Ha fijado criterios esenciales en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración e indemnización en casos de privación de libertad. Ahí están las sentencias del Pleno 85 y 125 que nos han permitido en los últimos meses resolver más de 30 recursos de amparo que estaban pendientes de estas resoluciones. En suma, podemos decir que en las dos últimas anualidades, por citar un ejemplo, tanto en el año 2018, las sentencias 3, 6, 23, 80 y 97 de dicho año, como en el año 2019, las sentencias 33, 49, 55, 81, 93, 104, 107, 112, 120, 121, 147 y 171 se han dedicado a temas que afectan al recurso contencioso administrativo. Pero obviamente quien ha profundizado más en el análisis de estos contenidos, que nos brinda hoy un importante tratado sobre la materia, es don Jorge Rodríguez Zapata, a quien inmediatamente concedo la palabra para que nos hable de sus esenciales fundamentos de lo contencioso administrativo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al presidente Juan José González Rivas por su magnífica presentación, bueno, que es una presentación no solamente histórica, es una presentación de la situación actual de lo contencioso administrativo, hasta el punto que después de esa presentación poco le queda al libro que presentamos, por decir, porque prácticamente lo has dicho lo esencial. Pero, bueno, una de las cosas que es necesario decir estando aquí es, en primer lugar, agradecer a los presidentes y presidenta
de esta casa y a los magistrados eméritos y magistrados actuales su presencia, y decir que, bueno, que para mí es un honor estar sentado aquí en esta tribuna entre los magistrados eméritos, porque el Tribunal Constitucional, como ha dicho Juan José González Rivas en su presentación, pues para nosotros es nuestra biografía, por lo menos nuestra biografía jurídica. Los dos, tanto Juan José como yo, éramos letrados en la primera época del Tribunal Constitucional, en la época fundacional, en la que Rafael Gómez Ferrer era de los magistrados fundacionales del primer tribunal de este Tribunal Constitucional, y posteriormente, bueno, pues nos hemos ido siguiendo en lo contencioso administrativo, en lo constitucional, porque en definitiva la actividad judicial es parecido a un libro que se escribe en cadena por autores que se van sucediendo unos a otros en el transcurso de los años. Unos se van retirando, otros estamos en activo durante cierto tiempo y vendrán otros posteriormente que nos van a suceder en la función de construir el ordenamiento jurídico. Construir, no de construir. Pero, en cualquier caso, esa actividad es una actividad humana, pero es una actividad grandiosa. Juan José González Rivas se ha referido a lo que es la evolución de lo contencioso, que en definitiva es la consecución, como dice la Constitución, del principio de legalidad. La soberanía del principio de legalidad afirmada en nuestro ordenamiento jurídico se empezó a afirmar en el año 56, se afirmó en el año 78 y posteriormente, bueno, en la interpretación conforme a la Constitución de la Ley de diciembre de 1956, de la venerable Ley de 1956, se fue creando lo que posteriormente, lo que actualmente o posteriormente ha sido el contencioso administrativo y actualmente es el contencioso administrativo. Y eso es de lo que trata el libro del que soy autor. Es un libro que no es una nueva versión de un libro anterior que publiqué hace 25 años con Eladio Escusol, mi querido compañero Eladio Escusol, que poco antes de fallecer ha escrito un prólogo para este libro, pero que no pudimos completar lo que iba a ser una segunda edición del libro, y al final me dejó solo, y yo lo que he hecho es una nueva versión en ese sentido de seguir una historia que es la historia de la consolidación del principio de legalidad, de un principio de legalidad que no es un principio de legalidad meramente formal, porque la legalidad en un Estado social y democrático de derecho es una legalidad teñida, es una legalidad coloreada por el pluralismo político y por los derechos fundamentales. Pero esa labor de consecución del principio de legalidad necesariamente está no se elabora únicamente en el Tribunal Supremo, está necesariamente vinculada a esta casa, porque la labor de interpretación de la Ley de 1956, de acuerdo con la Constitución, fue decisiva, como ha recordado el presidente González Rivas, la intervención del Tribunal Constitucional. Es decir, si el Tribunal, la jurisdicción contencioso administrativa, los tribunales de lo contencioso administrativo garantizan el principio de legalidad, la jurisdicción constitucional garantiza una red de protección de todo el ordenamiento jurídico, de acuerdo con los valores de la Constitución y los principios de la Constitución, teñidos esta vez por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la justicia europea, por los tribunales de la Unión Europea, pero esa relación o esa red de protección también afecta y ha afectado a la jurisdicción contenciosa administrativa. Como muy bien ha dicho Juan José, de la interpretación conforme a la Constitución de la Ley del 56 son responsables sentencias señeras, leading cases o landmark cases, en el sentido norteamericano, de este tribunal. En el libro, una de las cosas que hago, has citado a Jesús González Pérez, es retomar la costumbre que existió en España hasta los años 90 y que en los años 90 desapareció, de citar algunas sentencias con el nombre del ponente, sobre todo cuando las sentencias son sentencias que abren caminos, son sentencias que significan un cambio de interpretación, una interpretación histórica que cambia radicalmente las circunstancias las circunstancias de nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es lo que ha pasado con algunas de las sentencias del Tribunal Constitucional que conforman la jurisdicción contencioso administrativa. Por ejemplo, la sentencia 981, de la que fue ponente Rafael Gómez Ferrer,
que sirvió para garantizar los emplazamientos, la corrección de los emplazamientos en lo contencioso administrativo, que en su momento significó una verdadera revolución. Fueron muchas las sentencias del Tribunal Constitucional hasta el año 86, hasta que se produjo la reforma que has citado de la Ley de lo Contencioso, que han logrado que hoy en día se constituya la relación jurídica procesal, sea uno de los problemas previos que cualquier magistrado, cualquier letrado de la Administración de Justicia, lo primero que hace es ver si se ha constituido correctamente esa relación. Hubo una segunda época, porque el Tribunal Constitucional no solamente crea doctrina y establece una protección de los valores, sino que debe retomarlos cuando esos valores no se respetan correctamente por la jurisdicción ordinaria, que es en las sentencias que empiezan con la 53/2003 sobre la relación, el correcto emplazamiento, la correcta constitución de la relación jurídico-procesal. Pero en esa materia esencial es esencial la intervención del Tribunal Constitucional. Otro ejemplo que se puede citar es la sentencia de la que fue ponente don Luis Díez Picazo y Ponce de León, la sentencia 22/1964, sobre la inviolabilidad del domicilio, que también produjo un verdadero impacto en la doctrina y en la práctica judicial, y que hoy en día, bueno, pues ha dado lugar a la autorización judicial para entrar a domicilio del artículo 8.6 de la Ley de lo Contencioso, también para la ratificación de las medidas sanitarias o para la inspección de locales a instancia de la Comisión Nacional de la Competencia, pero que tiene su origen en esa sentencia señera de Luis Díez Picazo. Otra sentencia esencial también para el funcionamiento de lo contencioso administrativo fue la sentencia 32/82, de la que fue ponente Gloria Begué, sobre la ejecución de sentencias, que convirtió el derecho a la tutela judicial efectiva no solamente en juzgar, sino en hacer ejecutar lo juzgado, cosa que hasta entonces, si el Tribunal Constitucional no llega a poner el foco sobre esa cuestión, pues habría sido olvidada. Y también habría que decir, el Tribunal Constitucional ha suplido al Tribunal Supremo cuando, por los defectos de la casación que se estableció por la Ley 1092, el Tribunal Supremo no llegaba a conocer de cuestiones de las que se debía conocer en un control de la legalidad, porque la suma grava minimis era de 600.000 euros, por ejemplo, en esa labor o por ejemplo, por la falta de control del derecho autonómico por parte del Tribunal Supremo. En esos casos, pues la labor del Tribunal Constitucional también fue esencial. Por no decir, y ya es lo último, y eso lo dejo para la última parte de mi intervención, la correlación que existe entre la reforma de la Ley Orgánica del año 2007 del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo por especial trascendencia constitucional, sobre la que estuvimos discutiendo el otro día con la presentación de un libro dirigido por el profesor Aragón, y lo que es el recurso de casación por el interés casacional objetivo de la Ley Orgánica 7/2015, que en definitiva ensambla la gran asignatura pendiente que tenemos los tribunales continentales, que tiene el Tribunal Español, que es la falta de un adecuado tratamiento del case load, de la sobrecarga de trabajo de los tribunales. Tanto el recurso de amparo, la reforma del recurso de amparo, como ahora la reforma de la casación, pues dan una respuesta, que es una respuesta que tiene que digamos, que cuajarse en la jurisprudencia, pero que es una respuesta importante a ese problema. En el libro, bueno, no solamente, tengo que decirlo en honor de la Sala Tercera, a la que me honro en pertenecer, no solamente hemos seguido la interpretación del Tribunal Constitucional, también la Sala Tercera, en la interpretación de la Ley del 56, conforme a la Constitución, ha volado sola. Y todo lo que se consideran como conquistas de la ley actual de lo contencioso administrativo son en realidad conquistas jurisprudenciales. Por citar solamente un ejemplo, la desaparición de la prohibición de control de los actos políticos del Gobierno se debe a una sentencia de la que fue ponente Ramón Trillo,
en el control de un nombramiento de un alto cargo en los aspectos judicialmente asequibles, y en otras 3 sentencias sobre la desclasificación de los papeles del CSIC, que bueno, que ha alumbrado una nueva época en la que han desaparecido los actos políticos del Gobierno como inmunes al control jurisdiccional. Solamente quedan los actos parlamentarios, que, como dice un autor reciente, pues son como la aldea de Obélix en el control jurisdiccional, porque no están controlados por el Tribunal Constitucional, pero la jurisdicción contenciosa administrativa no la controla. Bueno, la obra que presento es plantear la situación de la jurisdicción contenciosa administrativa tal como está hoy en día. Ya no es un problema como lo era cuando escribimos Eladio Escusol y yo en el año 95, nuestro derecho procesal administrativo, la famosa creación de los juzgados de lo contencioso administrativo, que fueron polémicos y costó muchísimo crearlos, y funcionan, pues ya se ve cómo funcionan, pues llevan la carga de trabajo del control de la administración pública de una forma magistral. Pero no es esa la cuestión, pero hoy la cuestión en este momento es sobre todo el problema del recurso de casación. Es decir, el problema que aborda la ley, la última reforma de la casación, después de los 25 años de funcionamiento de la casación, desde la ley 1092 hasta la ley 7/2015, que establece el recurso de casación objetivo. Se objetiva el recurso de casación, como se ha objetivado el recurso de amparo. El recurso de amparo ya no es un recurso para cualquier lesión de un derecho fundamental, sino que es un recurso para lesión de derecho fundamental cuando tiene trascendencia constitucional. Pues por las mismas razones, el recurso de casación no es un recurso de casación para remediar la injusticia o los defectos de procedimiento que derivan de una sentencia, sino que es un recurso de casación para la formación objetiva de la jurisprudencia. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque la Ley 7/2015 se inspira tanto que el propio Tribunal Constitucional en un auto reciente del año no lo tengo aquí, el año 2018, dice que la reforma del recurso de amparo y la reforma de la casación contenciosa administrativa están prácticamente hermanadas, pero es que hay una diferencia esencial entre ambas, y es que el recurso de casación, el recurso de amparo es un recurso subsidiario, es un recurso que procede después de que hay un doble control jurisdiccional, y en cambio la casación contenciosa administrativa no tiene un doble control previo jurisdiccional antes de que se admita el recurso de casación. Entonces, esa situación que ya se daba en el año 1992, que el recurso de casación era un recurso en única instancia, se convierte en grave cuando el recurso de casación se objetiva y ya no es un derecho del recurrente, sino que es una concesión graciosa, un certiorari, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y eso abocará necesariamente a una reforma de la ley de lo contencioso, que es necesaria para ampliar el recurso de apelación, para garantizar una segunda instancia que garantice una tutela judicial efectiva, que permita que el recurso de casación sea un recurso objetivo, que sea un certiorari como es el certiorari en Estados Unidos, donde se decía el presidente Taft cuando se presentaba la ley del certiorari que los recurrentes no tienen ningún derecho a una revisión jurisdiccional cuando un tribunal ha examinado 2 veces su asunto en cuanto al fondo. En España, como no ha habido 2 tribunales que examinen su asunto en cuanto al fondo en lo contencioso administrativo, la casación objetiva, es lo que defiendo en el libro, a mi modesto entender, pues tiene ese defecto. También tiene otro defecto que se puede corregir también a mi modesto entender, que se puede corregir al mismo tiempo que se corrige el problema de la doble instancia, y es que el Tribunal Supremo Español, cosa extraña en un Estado compuesto, cosa extraña en un Estado federal, cosa extraña en un Estado de las autonomías, es un tribunal que no conoce del derecho que se emana en el territorio español, sino que el derecho autonómico queda fuera del control del Tribunal
del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional lo conoce. Bueno, sí, se podría perfectamente, no es una exigencia constitucional el que el derecho autonómico no sea controlado por el Tribunal Supremo. El artículo 152 de la Constitución, en lo que se basan todos los autores que lo defienden, lo único que dice es que las instancias tienen que terminar ante el Tribunal Superior de Justicia, pero la casación no es una instancia, sino que es un grado jurisdiccional. Entonces se podría perfectamente crear un recurso de apelación ante los Tribunales Superiores de Justicia y de ahí pasar al recurso de casación objetivo, con lo cual se garantizaría la situación de que actualmente adolece la casación objetiva. Y ya termino. A pesar de estas, diríamos, dificultades de ajuste que se ha producido en la Ley Orgánica 7/2015, el recurso de casación ya lleva 3 años de funcionamiento, igual que llevaba cuando el Discursor y yo publicamos nuestro libro en el año 95, y en esos 3 años funciona muy aceptablemente. La casación objetiva por interés casacional ha establecido un filtro que permite que el Tribunal Supremo admita aquellos asuntos en los cuales ve que es necesario un pronunciamiento por formación de jurisprudencia, por los casos del 88, de 2 y 3 de la Ley de lo Contencioso, un pronunciamiento del Tribunal Supremo. El recurso de casación, como la reforma del recurso de amparo, han llegado para quedarse. Lo que es necesario es establecer los ajustes necesarios para perfilar esa reforma. Y esa es la labor en la que seguimos y esa es la labor en la que la jurisprudencia pues sigue su función, comparándola, como algunos autores la comparan, como una especie de águila que está inmóvil en el cielo, que parece que no se mueve, pero el águila, aunque esté inmóvil, va percibiendo todas las reformas de las legislativas que se van produciendo y va respondiendo, permaneciéndose, dominándolas y interviniendo cuando es necesario, va permaneciendo presidiéndolas, y esa es la labor en la que estamos todos implicados. Pues muchas gracias. Gracias a don Jorge Rodríguez Zapata. Tiene la palabra don Manuel González Moreno, director de la editorial Tecnos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto que tiene una finalidad muy clara, y es dar cobertura en un espacio extraordinario como es el Tribunal Constitucional a un trabajo de un jurista como Jorge Rodríguez Zapata, que a lo largo de los años en los que yo estoy al frente de la editorial he tenido ocasión de tratar con él en diferentes aspectos, tanto en el ámbito de la docencia, como se ha dicho antes, él tiene una faceta como docente universitario, y luego como jurista profesional. Pues también este libro era una ambición que él ya llevaba tiempo detrás de ella, y continuamente me llamaba, no tanto para excusarse, sino para decirme que no abandonara la esperanza, la idea de que pudiéramos publicar este libro. Como yo no soy titulado en Derecho y no tengo ninguna formación jurídica, pero estoy al frente de una editorial que tiene un catálogo, y hoy aquí en esta sala hay muchos de mis autores, algunos no necesariamente especializados en temas estrictamente jurídicos, sino que también han entrado en el ámbito de la política y de los ensayos. Pues para mí es una situación incómoda tener que dirigirme a un auditorio de este nivel y con unos ponentes en la mesa y hablar de cuestiones jurídicas. Pero además de elogiar a mi autor y agradecer pues el poder presentar el libro en la sede del Tribunal Constitucional, me voy a permitir, porque tengo delante a la presidenta María Emilia Casas, explicar qué es para mí lo que ha significado la jurisdicción contencioso administrativa en el ámbito de la Constitución, del Estado democrático. Y pues les voy a contar una anécdota, seguramente algunos de ustedes estaban presentes ese día, que fue la toma de doctor honoris causa del profesor Leguina Villa, don Jesús Leguina, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, en la sede de Toledo. Como ustedes saben, el profesor Leguina era un jurista administrativista de un nivel extraordinario, era un caballero, era un señor que con el que también tuve la fortuna de poder tratar. Y él explicó para un auditorio compuesto por gente especializada en Derecho, pero también
gente lega, como nosotros, explicó lo que había significado esa modificación de la responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la existencia de una ley como la del 56, pero que no tenía un traslado precisamente a los efectos prácticos de la responsabilidad patrimonial. Y utilizó el caso, seguramente ustedes lo conocen, de un incidente que tuvo como protagonista a El Lute, un famoso delincuente, después de venido en una figura muy popular, que huyó de la policía en Barcelona cuando fue detenido, y el policía que le perseguía disparó su arma con la mala fortuna de que una bala rebotó y mató a una niña que estaba junto a su madre en un portal. Bueno, pues el asunto llegó a una serie de instancias judiciales y la cosa se saldó de forma y manera en que se reconoció que había habido una actuación, pues digamos que no del todo afortunada por parte de la gente, pero no había ninguna responsabilidad de la Administración, puesto que la gente había cumplido con su deber al utilizar el arma con poca fortuna, pero en definitiva el Estado no tenía una responsabilidad ni siquiera indemnizatoria hacia la víctima. Y en consecuencia, al que fue condenado a indemnizar fue el Lute, que por lo visto huir era culpable de todo lo que había sucedido. Él, lógicamente, utilizó después toda una serie de argumentos y de ejemplos que eran muy ilustrativos, muy didácticos, pero a mí me abrió los ojos en el sentido de que un Estado democrático, a partir de la existencia de nuestra Constitución, sí tiene una responsabilidad no solo en el cumplimiento de la legalidad y en la vigilancia de los preceptos legales, que son fundamentales, y más cuando emanan de la soberanía popular y de la representación que tiene el Parlamento. Pero sí que los ciudadanos teníamos, gracias a la Constitución, una tutela efectiva, también recogida en el artículo correspondiente de la Constitución, en el sentido de que podíamos apelar a las instancias judiciales, en este caso a la de lo contencioso, para que los actos del Estado, de la Administración, de la política y de los políticos no tuvieran para nosotros las consecuencias de una, digamos, inhibición de la Administración, en la medida que la legalidad a veces es incompleta. Se ha dicho aquí, lo acaba de decir el profesor Rodríguez Zapata. Por eso, aquello para mí fue muy esclarecedor. Yo salí de allí bastante contento, en el sentido de que a veces entiende uno que la justicia no es solamente un articulado legal, sino que se corresponde con la voluntad, con una voluntad política, pero además de tutela, de ayuda a los ciudadanos, de preocupación por su situación. Porque al fin y al cabo, si la ley y la justicia van de la mano, evidentemente responden a un principio en el que todos aspiramos, es a que nuestros derechos tengan un traslado, y ese traslado no solamente esté de una forma nominal en las leyes, sino en la aplicación práctica de las leyes. Bueno, y para mí eso es todo. Reiterar el agradecimiento por poder estar aquí junto a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, y a mi autor, a Jorge, al que seguiré entreteniendo, o él entreteniéndome a mí, hablando de casi todo. Y de una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando me cuenta que está metido en alguno de los litigios que le toca discernir, y me dice, y no te cuento nada. Pues entonces, ¿por qué me dices que estás en esto? Pero eso forma parte de las relaciones a veces muy complejas entre autores y editores. Nada más, muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a don Manuel González Moreno. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Gómez Ferrer Morán. Buenas tardes. Hay días en la vida que cambia profundamente el sentido de la misma de forma inesperada e imprevisible. Eso me sucedió a mí el 12 de octubre de 1980, cuando estaba tranquilamente en mi despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, recién creada, y me llamó un periodista diciendo que quería hablar conmigo sobre el Tribunal Constitucional. Le pregunté sobre qué. Me dijo sobre el hecho de que usted aparece esta mañana por primera vez cuando se van a nombrar ya magistrados del Tribunal Constitucional. Aparece su nombre entre aquellas personas que pueden ser nombradas magistrados. Quería que le confirmara la noticia. Y le dije que no podía confirmarle nada porque realmente yo no sabía nada. Y así era. Si hubiera llamado 3 horas más tarde, ya no le hubiera podido contestar igual. Y si hubiera visto el boletín oficial del Estado unos días más tarde, hubiera visto que la noticia suya estaba confirmada. Así cambió mi vida radicalmente en poquísimos días en el año 1980. El Tribunal Constitucional en aquel momento existía sobre el papel, pero no existía en la realidad. Estaba la ley orgánica, estaba la Constitución, no había magistrados, no había, por supuesto, ni biblioteca, ni personal, no había absolutamente nada.
Los magistrados nos reuníamos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y la situación, por otro lado, tampoco era muy diferente a la de las Islas Baleares, porque allí tampoco teníamos edificio. Nos acogía la Escuela de Comercio, que era donde estábamos y donde dábamos las clases. Bien, realmente 5 meses más tarde, porque se nombraron primero 10 magistrados del Tribunal Constitucional en febrero de 1980 y los 2 propuestos por el Consejo General del Poder Judicial llegaron con posterioridad. 5 meses más tarde se constituyó el Tribunal Constitucional. Habíamos tenido algo que es muy raro que se tenga, tiempo. Habíamos tenido 5 meses para preparar qué debíamos hacer en el Tribunal Constitucional, cómo debíamos organizarlo, estudiar qué asuntos eran los que podían surgir y algo más, visitar los tribunales constitucionales europeos para tener un contacto sobre las cuestiones que nosotros mismos nos planteábamos. Fuimos acogidos distintas delegaciones en todos los tribunales y a todos nos llamó la atención la inquietud y la preocupación que existía en Europa por lo que podía suceder en España. Los de que fuimos a Roma nos recibió, además, quiso recibirnos el presidente Pertini para transmitirnos la preocupación y la solidaridad de Italia con lo que pudiéramos hacer o lo que pudiera suceder en nuestro país. Bien, a partir de ese momento, a partir de la constitución del Tribunal Constitucional, nos encontramos también, no solo con este edificio, sino también que en ese tiempo, por la verdadera voluntad y compromiso de participación que tenía todo el pueblo, o una gran mayoría del pueblo español, nos encontramos con que tuvimos un personal magnífico desde el primer momento. Los letrados del Tribunal Constitucional, en su mayor parte, luego fueron, cuando eran magistrados del Tribunal Supremo, y algunos de ellos presidentes del Tribunal Constitucional, aparte de Juan José González Rivas y Jorge, que nos acompañan en esta mesa, que estuvieron desde el primer momento en el Tribunal Constitucional. Pero no solo ese personal, todo el personal, los secretarios judiciales, los niveles administrativos, oficiales, los más modestos, todo el mundo estaba implicado en que estábamos siguiendo una aventura conjunta para llevar adelante el establecimiento de una institución como la del Tribunal, que necesariamente tenía que funcionar adecuadamente en España, dada la situación en la que estábamos. Bien, pasó un año más tarde se dio y sucedió el intento de golpe de Estado. Y hay una coincidencia que nos ha parecido siempre a los magistrados de aquella época, que no fue necesariamente casual, pero esa coincidencia es la siguiente. En el momento en que los ocupantes del Congreso salían del mismo, en ese mismo día aparecían las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado. El símbolo era que se había superado el pasado y habían desaparecido, en parte al menos, los nubarrones que estaban presentes en relación con el futuro. Y lo que entonces era el futuro es ahora el presente. Ya han pasado 40 años. Se ha constituido el Tribunal Constitucional, evidentemente, no solo el Tribunal, hay publicaciones que hablan del 13º Tribunal, del Tribunal Constitucional, lo cual, dicho sea, digamos, entre amigos, me parece que no es exacto, porque Tribunal Constitucional solo hay uno, y solo ha habido uno. Y precisamente por eso yo no me he referido a ninguna persona, porque a través de 40 años las caras se van desdibujando y lo que aparece es la institución. Aquí está la institución, una institución importante que siempre ha sido la misma, con independencia de las personas y de los magistrados que la hayan constituido. Bien, se ha constituido no solo el tribunal, el Estado social y democrático de derecho, los derechos de carácter individual, liberal, democrático, social, la dignidad de la persona humana como ámbito de respeto sustancial en el artículo 10 de la Constitución, fundamento del orden jurídico y de la paz social, los 4 valores esenciales, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y a partir de ahí todos los principios que se encuentran en la Constitución y que han contribuido a formar el conjunto de la misma. Es cierto, ya se dijo al principio, de un libro publicado en Italia, del que se ha hablado también en este tribunal, por la Universidad de Bolonia, mientras se estaba deliberando sobre la Constitución española, en un seminario en el que acudieron muchos catedráticos italianos y magistrados de la Corte Constitucional, también profesores españoles,
antiguos alumnos en su mayor parte del Colegio de España, que existe en Bolonia desde 1374, pero que eran de distintos signos políticos, de Elías Díaz, Lorenzo Martín Retortillo, Ramón Tamames, etcétera, ¿no? Había un baremo de distintos profesores con distintas ideologías. Y ya se puso de manifiesto que la Constitución, en el título octavo especialmente, estaba completamente abierta, hasta el punto de que algún profesor, Pedro de Vega, decía que lo que se acordaba en la Constitución es que había desacuerdo en todo lo que se decía y que se dejaba para el futuro. Bien, otros eran mucho más optimistas, decían que estaba abierto, que habría que dejar que se desarrollara por las distintas fuerzas sociales. El profesor Nieto dijo que el título, tal como estaba construido, no iba a poder funcionar. El profesor Nieto, un año más tarde, dijo que el título octavo estaba funcionando gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bien, ¿qué ha pasado a partir de ahí? Bueno, pues ya hemos dicho que se ha llegado, en teoría, a culminar todo un proceso, pero los procesos nunca se culminan. Cuando lo que se están persiguiendo son valores, los valores son ideales y los ideales nunca se consiguen. Por eso siempre encontramos problemas y por eso han girado los problemas. En algunos son casi los mismos que existían. Basta leer la discusión del artículo 2 de la Constitución para darse cuenta de que los mismos problemas de ahora existían en el año 1978, en que se discutió la Constitución. Se hablaba de autodeterminación, de nacionalidades, de si se nombraba España, no se nombraba España, etcétera, ¿no? Es decir, ahí había ya una especie de prefiguración de los problemas que podían surgir con posterioridad. Pero también había otros problemas, la libertad y la igualdad, la contraposición que vivimos ahora, la necesidad de armonizarlos, pues es una constante desde la Revolución Francesa. La libertad conduce a la desigualdad, especialmente la económica. El Estado debe velar, cuando es un Estado social de derecho, por modificar esa desigualdad o, digamos, atenuarla, que es en la batalla en la que estamos continuamente y en la que estamos en este momento también, ¿no? ¿Y qué pasa con el pluralismo político? Pues el pluralismo político, ya hay estudios que hablan de la crisis de la democracia en relación con las fuerzas antisistemas que están surgiendo. En fin, quiero decir con esto que los problemas cambian o no cambian, o cambian de aire o de cara, pero acaban siendo bastante parecidos. ¿Y qué pasa? Que es el momento que nos interesa ahora, el valor que nos interesa ahora. ¿Qué pasa con la justicia? La justicia, como ustedes saben, es, ya lo he dicho, un valor, un ideal, pero resulta que es susceptible de distintas concepciones. Concepciones que a veces son contrapuestas, dependen de los distintos partidos políticos. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Pues que un jurista tan caracterizado y maestro de muchos de nosotros como Kelsen dijo que la justicia no debía formar parte del Estado de Derecho, porque existen distintas ideologías y por lo tanto no se podía hablar de una idea de justicia en general. Bien, la Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto que la democracia no era el juego de las mayorías, que la democracia debía tener un sistema de valores implícito en la misma y por lo tanto que había que recuperar los valores y la idea de justicia. Y esto es lo que hace nuestra Constitución. Bien, creo que llega el momento, después de esta primera fase, de agradecer al Tribunal Constitucional y a su presidente el acto que está celebrando. He querido llegar hasta ahora, no he querido nombrar a nadie, porque la obra no es de nadie, es de todos, y por lo tanto de todos los magistrados, de todo el personal, de todos los que han colaborado con el Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, como obra de todos, hay que destacar, no obstante, pues lógicamente, a todos los presidentes eméritos que nos honran aquí con su presencia, los magistrados eméritos que han llegado, los magistrados de todo tipo, de categorías, tipos, pero muy especialmente a los del Tribunal Supremo. Quiero recordar que una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional de las que fui ponente, que es la relativa a la potestad sancionadora, en esa sentencia se hablaba de toda la doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo, que era la correcta y que era la que iba a seguir y la que siguió el Tribunal Constitucional. Bien, dicho esto, creo que en cuanto al valor justicia tenemos un magnífico ejemplo y un magnífico, no digo pretexto, porque es una realidad, que es el libro escrito por el profesor Rodríguez Zapata. Y digo profesor porque es profesor de universidad titular y es muchas otras cosas, como ha dicho el presidente hace un momento, ¿no? Bien, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cuál es lo que yo puedo aportar en relación con el libro del profesor Rodríguez Zapata, después de la magnífica intervención del presidente que ha centrado perfectamente el tema de la jurisdicción
y después de la intervención del propio autor, que naturalmente sabe su libro mucho mejor que los que lo leemos, ¿no? Bien, pues yo creo que debo centrar mi atención en la existencia de un hilo conductor en ese libro, de un hilo conductor que puede considerarse subterráneo, como el Guadiana, que aparece y desaparece, pero ese hilo conductor, en mi opinión, es el tratamiento de un problema esencial en este momento, y es cómo se llega, por través de qué línea se llega desde el valor justicia, que es un valor abstracto, a la aplicación de la justicia en los casos concretos. El profesor Rodríguez Zapata parte, no, fíjense en el título del libro. El título del libro nos dice comentarios sobre la ley de la jurisdicción contencioso administrativa o la ley de la jurisdicción, ni tan siquiera dice lo contencioso administrativo, dice fundamentos de lo contencioso administrativo. Y los fundamentos de derecho del contencioso administrativo son constitucionales. Y precisamente porque parte de la Constitución, parte de la aparente, no contradicción, pero juego diferente de lo que supone la existencia del valor justicia y de lo que supone la existencia del derecho de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿Cómo se llega de una cosa a otra? ¿Cómo se llega del valor a la aplicación? Bien, esto creo yo que es el hilo que conduce el libro del profesor Rodríguez Zapata, porque hay que ver en sus distintas partes cómo va tratando de los problemas que suscitan. Fijémonos, por ejemplo, en la primera parte, que habla de la naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, pero ya no es el control de la administración, es el control con esa extensión de la función administrativa, de las Cortes, de todos los órganos del Estado. Ha habido una extensión. Y hay aquí planteados varios problemas en la línea a que me refería. Por ejemplo, la universalidad del control por la jurisdicción de los poderes públicos en el ejercicio de esa función administrativa, de disposiciones generales de la Administración y también de las delegaciones legislativas cuando exceden o en cuanto a si exceden o no de la delegación. Bien. ¿Qué pasa con el control universal? Ese control universal ha sido una batalla que se ha iniciado por el Tribunal Constitucional inmediatamente después de su constitución, porque la ley de la jurisdicción preveía supuestos de exclusión, pero en realidad esa batalla ha sido iniciada por el profesor García Enterría con anterioridad, porque había planteado ya la necesidad de que el control jurisdiccional no tuviera excepciones. Bien, ese control se ha conseguido, pero el libro del profesor Rodríguez Zapata no es un comentario, no es que adicione la jurisprudencia, él toma partida, es un libro vivo, él toma partida en los problemas, ¿no? Y razona, da soluciones, a veces, como veremos en algún caso, el razonamiento se va complicando, el lector que está participando en el libro, inquieto, dice, te has metido en este problema, a ver cómo sales de él, ¿no? Y luego realmente él sale del problema con brillantez en el libro, como tendré ocasión de comentar más adelante. Bien, entonces, universalidad, pero el profesor dice, Rodríguez Zapata, quiebra con la ley reciente del 2010, reciente relativamente, que excluye del control de la jurisdicción contenciosa administrativa las normas fiscales forales del País Vasco, o si queremos, no forales, de los 3 territorios que son naturalmente pues Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ¿no? Esa extensión del control jurisdiccional llega también a los actos políticos, como nos ha recordado, pero está previsto en la ley de la jurisdicción el control de los actos políticos. ¿Qué ha aportado ahí el Tribunal Supremo? Y, lógicamente, está en la obra del profesor Rodríguez Zapata. Pues la creación de un concepto muy original, realmente original, ¿no? Se habla de que se pueden controlar los actos políticos cuando los actos contienen cuestiones jurídicas accesibles, que es algo más que el control de los actos reglados. Y a partir de ahí, en una serie de sentencias, pues que van profundizando en qué son las cuestiones accesorias accesibles a la jurisdicción, pues nos encontramos que se llega ya en algún momento, es decir, bueno, realmente sí, son actos de política interior del Estado, pero bueno, estos actos no están absolutamente, no tienen ninguna justificación, deberían tener una justificación.
no son, podría ser la idea de justicia, la idea de equidad, razones de interés general. Y aquí empiezan a aflorar ya los principios generales del derecho. La equidad a la que se refiere el artículo 41 del Tratado de la Unión Europea, la equidad a la que se refiere el artículo 3 del Código Civil, la equidad a la que se refiere el artículo 6 del Tratado de Roma de los derechos y libertades fundamentales. Esa es una cuestión que empieza a aparecer también ya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bien, y sigamos en esa línea, ¿no? ¿Qué pasa con los actos a los que también se ha referido, actos de autorización, entrada de domicilios? Bueno, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Cuidado, estos actos pueden producir un efecto desproporcionado en los derechos fundamentales. Está aplicando el principio de proporcionalidad. Es decir, está siguiendo una línea establecida por el Tribunal Constitucional en sus primeras sentencias, de que los principios generales del derecho, explícitos o implícitos en la Constitución, forman parte de la misma y de su fuerza normativa, y por lo tanto tienen mayor valor que la ley. Y luego me referiré a otro problema que plantea el libro, que a mí me parece muy interesante, de qué sucede cuando una sentencia se ajusta a la ley, pero sin embargo es injusta, que es un gran problema, en mi opinión. Y está planteado en la tercera parte del libro, y permítame que, siguiendo un poco el orden que estoy llevando a cabo, ahora me refiera en algún momento a la parte segunda, que se refiere ya al procedimiento administrativo. También aquí hay observaciones importantes. Por ejemplo, no es que sea una novedad absoluta, porque hay cosas que recogen naturalmente, ningún libro parte de la nada, parte de lo anterior y sirve de línea de progreso para lo posterior, ¿no? Pero parte de que la legitimidad de los actos administrativos, la presunción de validez, lo que no supone, ni puede suponer en ningún momento, es una inversión de la carga de la prueba, porque naturalmente eso iría, porque cita el profesor continuamente en los puntos clave, el artículo 24 de la Constitución, iría contra derechos fundamentales, ¿no? Y si pasamos ya, por aligerar un poco también por razones de tiempo, a la tercera parte, donde hay problemas muy, muy importantes, que yo trataré con cierta ligereza, puesto que han sido objeto de la exposición del profesor Rodríguez Zapata, pero hay también temas muy importantes. Uno de ellos, y yo no diría, no sé si es el más importante, pero a mí me parece que puede serlo, es qué sucede cuando se dicta una sentencia que se ajusta a la legalidad, pero que sin embargo no coincide o se aparta ostensiblemente de la idea de justicia que se tiene. El problema es quién tiene esa idea de justicia, ¿no? Habla de la comunidad en ese momento. Es decir, porque la idea de justicia sabemos que ha ido variando en muchas ocasiones, ¿no? Por razón de unas u otras circunstancias, ¿no? Bien, ¿qué pasa en ese momento? Bien, pasa que en teoría, hay un problema. ¿Caben los recursos? Si caben los recursos, habrá que fundamentarlos. Pero vamos a decir, podemos decir que la ley es inconstitucional, pero es posible que no sea inconstitucional. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lógicamente la fuerza de los tribunales. En este momento se acaba de publicar un artículo de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional sobre unos 4 artículos en la revista Scherzo sobre la ópera y el derecho, ¿no? Y plantea este gran problema. ¿Qué sucede en este caso, ¿no? ¿Cómo se tiene que dictar la sentencia, la que se produzca en el recurso en su momento, ¿no? Bien, yo creo que al hilo de todo lo que estamos diciendo, probablemente lo que existe es una posibilidad de interpretación del ordenamiento jurídico en su conjunto que tiene que evitar que se dicten sentencias injustas. Si se aplica correctamente los principios generales del derecho y el valor justicia, tiene que prevalecer hasta la fase final. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, en este artículo, al hilo de un problema que se plantea en una ópera de Ritten, dice, bueno, ¿qué tenía que hacer el juez? Pues al final tener en cuenta los derechos humanos como criterio de interpretación y de aplicación del derecho. Bien, algo parecido me parece, creo, que es aplicar en la interpretación todos los principios generales del derecho. Pero la situación puede ser más grave, porque es posible que no quepa recurso de apelación. No hay doble instancia garantizada en lo contencioso administrativo. Es el problema que nos acaba de explicar. ¿Es posible que no haya recurso? Sí, podría decir. ¿Podría caber el recurso de apelación? No. Si no cabe, me refiero. Si cabe, ya está resuelto.
pero podría caber el recurso de casación, eventualmente, supongamos que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional. Bueno, y es que aquí lo que resulta es, y este es un hilo que maneja también el libro desde el punto de vista de la justicia, lo que ha sucedido es que el recurso de casación objetivo por el interés de crear, que tenga para la creación de jurisprudencia, ha alterado completamente lo que se consideraba en el derecho continental los recursos y el recurso de casación, que se consideraba como un derecho y no como algo que discrecionalmente, a lo que discrecionalmente se puede acceder o no acceder. Y precisamente por eso yo creo que, no lo creo porque lo he leído aquí, ¿no?, como línea de solución plantea la necesidad de una doble instancia. La necesidad de una doble instancia, con la cita que hace también y que nos ha dicho ahora del presidente Taz cuando presentó el Cerciorari Act de 1925, de que cuando ya se tenía derecho a dos tribunales ya se había agotado el derecho de recurrir, con lo cual el que acudir o que admitieran el Tribunal Supremo el recurso finalmente pues era un tema ya accesorio, ¿no? Bien, es así cuando el profesor Rodríguez Zapata se introduce en este problema. Bueno, pues la cuestión está cómo se justifica. ¿Se puede justificar constitucionalmente que procede la existencia de esa doble instancia? Bien, lo intenta, pero lo ve muy dudoso, complicado, si yo no he interpretado mal. ¿Se puede intentar sobre la base del Convenio de Roma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho a un proceso equitativo? ¿Podría incluirse dentro de la equidad esa necesidad de previsión en una doble instancia? Yo creo que la solución que se deduce, a pesar de todos los intentos, o precisamente por todos los intentos que se hacen, que han agotado las posibilidades, es la que hoy nos ha dado. El legislador tiene que cambiar la ley cuando se plantean problemas que son insolubles sin el cambio de la ley, y no esperar que los tribunales resuelvan absolutamente todos los problemas cuando hay una ley que debería hacer frente a los mismos y sentar unos criterios de interpretación. En el reciente seminario de la revista de Administración Pública y los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ha puesto de relieve este problema. ¿En qué medida el legislador, cuando hay supuestos complejos, no debe legislar? Porque el dejárselo todo a los tribunales puede conducir al final a disfunciones, sentencias contradictorias, teniendo en cuenta que se ha suprimido el recurso de casación para la unificación de doctrina y para el interés de la ley. Que el Tribunal Supremo, y esa es otra de los argumentos o grandes argumentos del libro, el Tribunal Supremo debería poder interpretar todo el derecho de toda España. Y eso no sucede, y es objeto de crítica, con los recursos de casación que se tramitan por los tribunales de las comunidades autónomas, porque el derecho de las comunidades autónomas se introduce en los derechos fundamentales en muchas ocasiones. Bien, y tampoco sucede esa unificación de doctrina, o no se produce porque no es el objetivo que persigue el Tribunal Constitucional o la nueva, configuración del recurso de casación. Y precisamente por eso se justifica, en mi opinión, desde el punto de vista del cambio legislativo, el que se hiciera un esfuerzo para aligerar, como se ha hecho el Tribunal Supremo, procurar que pueda seleccionar las cosas más importantes, que pueda contribuir a completar o complementar el ordenamiento jurídico, aun con un derecho que puede ser débil en la medida en que no es obligatorio seguirlo porque hay una independencia judicial, pero que es muy importante como criterio, y que también se pueda actuar o se pueda conseguir la efectividad de la justicia. En fin, voy a terminar. Lo que querría significar es que el libro del profesor Rodríguez Zapata, cuando se coge por un lector interesado por las cuestiones que plantea lo contencioso administrativo, se sigue con mucho interés, porque se establece un diálogo entre el autor y el lector. El lector piensa, habrá tratado este problema, lee el libro y dice, hombre, sí que lo trata. ¿Cómo lo soluciona? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es decir, ahí se establece una cierta complicidad entre el autor del libro y el lector del libro. Por eso, precisamente, creo que tengo que acabar felicitando muy sinceramente al autor del libro, que creo que realmente es de los libros que deberían proliferar en nuestra doctrina. Muchas gracias, presidente. Antes de terminar este acto, quisiera
hacerlo con las mismas palabras con las que comencé. Hemos puesto de manifiesto el reconocimiento a los presidentes eméritos, vicepresidentes o vicepresidentas eméritas y magistrados eméritos de nuestro Tribunal Constitucional, así como el reconocimiento a los actuales componentes del Tribunal. Quiero terminar el acto felicitando a todos los que me han seguido en el uso de la palabra, deseando al autor de la obra los mejores éxitos en su divulgación, en su comercialización y en su desarrollo, y, cómo no, agradecerles a todos su presencia en este acto. Muchísimas gracias. El acto ha terminado.